por primera vez. ¿Alguien nos visita por primera vez? Esta noche, a la 1, a las 2, todos somos de casa. Lamentablemente vivimos en una sociedad inconforme, en una sociedad que nunca muestra lo que realmente es. Esa es la sociedad donde vivimos nosotros. Una sociedad que determinó vivir bajo apariencia. Una sociedad que no sabemos a dónde va, porque cada vez se aleja más de Dios. Cuando usted ve las noticias, cuando usted se mueve y se acerca a su vecino, el día de ayer escuchaba a una persona en YouTube que estaba bautizando a unos hermanos y veía como otros sencillamente le gritaban, lo abofeteaban, pero ese muchacho no perdía el control, porque cuando tú sabes quién eres en Dios, no pierdes el control, te mantienes firme. Y estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde la fe parece a veces ausentarse en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos definitivamente donde sentimos que el amor, en vez de aumentar, mengua. Porque donde no está el Espíritu Santo no puede haber libertad. Vivimos en un mundo de máscaras. Hay algunos que la compran en la esquina. Otros terminan gastando todo su dinero comprándose máscaras. Porque la máscara es una apariencia. Máscaras de futura o determinada felicidad, máscaras de sonrisas, y vemos que el mundo cada vez se está tornando más difícil, porque el mundo cada vez se aleja más de Dios. Y yo quiero decirle a usted que en este tiempo usted tiene que estar más cerca de Dios de lo que usted piensa. Este no es un tiempo para perderlo. Este no es un tiempo para estar en lugares equivocados. Este es un tiempo donde sus pies tienen que llevarlo a un lugar seguro. Sus pies tienen que llevarlo a donde Dios quiere llevarlo. Este es un año donde usted no puede dejarse vacilar. Este es un mes y un año donde vemos que hay situaciones inexplicables. Pero la palabra del Señor enseña que el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y yo quiero decirle a sin muros en esta noche que la palabra de Dios permanecerá sobre ti de una manera poderosa. El día domingo hablábamos un poco acerca de las apariencias. En 2 de Timoteo 3:1, unas palabras muy concretas, unas palabras firmes, en las cuales Pablo le decía a Timoteo: debes saber algo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el versículo 5 dice: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y le hace una advertencia al final y le dice: no te metas con esa gente. En otras versiones dice: evítalos. Y en otras versiones dice: aléjate de ellos. Vivimos en una sociedad, pero ahora cristiana,
donde sencillamente no entendemos que Dios no quiere solamente que le digas que lo amas. Dios quiere que le demuestres que lo amas. ¿Alguien puede entender eso en esta noche? ¿Alguien está vivo en esta noche? ¿Usted está vivo en esta noche? Pídele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vivimos en una sociedad cristiana donde parece que algunos principios se nos olvidan. El hermano Tony la semana pasada nos hablaba acerca de la serpiente, de Eva y Adán. De una serpiente que quiso traer un mensaje sobre Eva, pero que ella fue la única responsable de eso. Porque el ser humano vive peleando por ver a quién le echa la culpa. Si no se excusa por el esposo, lo hace con su otro cónyuge. Si no son los cónyuges, son los hijos. Si no son los hijos, son los padres porque no le dieron amor. Si no son los padres, es el jefe que lo maltrató. Si no es que el jefe, fue un pastor que soltó una palabra y según él está viviendo bajo esa palabra de maldición. Pero vemos que en la sociedad y sobre todo en la cristiana no hemos entendido que lo único que te va a hacer perseverar hasta el final es la palabra de Dios. Es lo único que debes buscar en este tiempo, su palabra y su presencia. Si va a darle un aplauso al Señor, déselo fuerte. Aleluya. Vivimos una sociedad cristiana donde el perdón se desvanece. Donde perdonar ni lo quiera Dios, pastor. Donde pasamos cerca del hermano y ni lo vemos. Vivimos en una sociedad cristiana. Hoy no te quiero hablar de una sociedad del mundo. Hoy te quiero hablar de una sociedad cristiana que necesita clamar a Dios y necesita arrepentirse para ser removida en el tiempo donde Jesucristo venga a buscarte a ti, a mí, a cada uno de los que nos estamos escuchando. Aleluya. Hoy vengo a hablar de una sociedad cristiana, una sociedad que tiene que entender que no puede permitir que este tiempo se enfríe. En una sociedad cristiana que se ha dejado ya llevar por las opiniones de hombres más allá de lo que dice la Escritura. Hoy estoy hablando de una sociedad cristiana en este tiempo donde Dios quiere levantarte, pero no bajo herramientas humanas, sino bajo las herramientas del cielo. Gente que aprenda a confiar en lo que Dios ha depositado en su corazón. Por eso es que hemos dicho durante estos meses que ha nacido una nueva década en este tiempo. Una década de pequeños. Una década de gente que va a entrar por ese lugar con un corazón grande para servirle a Dios. Y quiero decirle a la iglesia de Sin Muros que cuando entre esas personas con el corazón grande para servirle a Dios, para predicar, para amar, para querer, para ser feliz, no lo vamos a frenar, porque están siendo llamados en este tiempo para ser hombres y mujeres llenos del poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Aleluya. Que no les tome por sorpresa, lo decíamos el año pasado. El pueblo de Israel en un momento no quiso aceptar al Mesías, no quiso aceptar al Señor, no entendía que era el Cristo, era el ungido de Dios, no lo querían entender. Pero la palabra enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero decirte en esta noche de que Dios no va a esperar por ti ni por mí. Dios va a hacer su obra, porque tú y yo no estamos viviendo nuestro propósito. Tú y yo estamos viviendo el propósito de Dios en esta tierra. Aleluya. Usted no está viviendo su propósito, usted está viviendo el propósito del Padre en esta tierra. Pero vivimos en una sociedad cristiana que se ha humanizado, que piensa como el vecino, que no es malo, pero que piensa como ellos, que razona, que no entiende que es por fe y no por vista. La sociedad cristiana se ha normalizado, ha
ha persistido en vivir bajo la oscuridad porque dice, esa es la voluntad de Dios. Ve que el rancho se le está cayendo, pero no hace nada porque supuestamente Dios se lo manda. Pero no entiende lo que dice la palabra del Señor, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad. Y si usted hoy está viviendo en una obra traída por el enemigo, usted tiene el poder y la autoridad para deshacerla en el poder y en la autoridad del Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Aleluya. Una sociedad cristiana que ya no siente el Espíritu Santo. Una sociedad cristiana de que piensa que solamente con saberse la Biblia va a llegar al cielo. Y no es solamente, escúchalo bien, no es solamente leyendo la palabra, es viviéndola. ¿Qué haríamos nosotros si al pasar los meses tocara encerrarnos? Y como en otros países, predicar en las calles fuera un acto prohibido y penalizado. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría la sociedad de ahora cristiana? Aquellos que creen que el evangelio se lleva bajo los derechos humanos. Hemos humanizado tanto el evangelio que ahora creemos en los derechos humanos en el evangelio. Nos paramos con responsabilidad y decimos que no hay consecuencias para nuestros actos porque la misericordia es suficiente. Pero cuando la palabra de Dios nos enseña, nos dirige, nos guía y nos dice que la misericordia es un tributo de Dios para perdonarnos, para cubrirnos, para decirnos puedes levantarte, pero que no nos protege en un sentido de las consecuencias. Vamos a hablar un poco acerca del Antiguo Testamento. Pastor, usted está loco, usted como que no entiende que estamos bajo gracia. Bueno, yo le voy a enseñar un ejemplo bajo gracia y le voy a enseñar 3 bajo ley. Escuche, cuando David había pecado con Betsabé, había nacido un hijo de su infidelidad o de su pecado. No conforme con eso, colocó al hombre de esta mujer enfrente del ejército para que lo matara. Prácticamente fue el que promovió un asesinato. Y dice que cuando se le presenta el profeta y comienza a hablar, y usted se conoce la historia, dice que el profeta le dijo: ese hombre eres tú, David. La misericordia de Dios vino porque él se arrepintió. La misericordia de Dios le dio la oportunidad de abrazarlo, de llevarlo a un arrepentimiento, porque él determinó caminar bajo misericordia. Pero una palabra que salió de parte del profeta le dijo: la espada de Jehová estará sobre tu casa y el hijo morirá. Vemos 2 acciones moviéndose: misericordia y justicia. Porque lo que hablan en este tiempo es de misericordia, pero se olvidan de que Dios es un Dios justo. Y dice la Escritura que no dará nunca por inocente al culpable. ¿Usted puede entenderlo? El Señor tuvo misericordia de David, pero David tuvo consecuencias por sus responsabilidades. La espada de Jehová estuvo en su casa. Uno de sus hijos tuvo relaciones con sus mujeres a la luz del día, porque ya Dios lo había declarado. Cuando vemos a Moisés, el más ilustre, el reconocido, un hombre manso, que al momento era violento, pero que en las manos de Dios se volvió manso. Porque cuando tú determinas creerle a Dios, aunque pueda ser violento, Dios cambia ese panorama y Dios te hace manso, te hace pacificador, como lo dice la Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de Dios.
Alguien puede aplaudir al Señor en esta noche. Aleluya. Moisés, Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés decidió golpearla. Moisés se arrepintió, Dios tuvo misericordia. Dígale que está a su lado, Dios tuvo misericordia. Dígaselo con ánimo, usted comió, ¿verdad que sí? Dígale, Dios tuvo misericordia. Pero usted sabe qué, que lo que hizo tuvo consecuencias. La misericordia no estaba exenta de la justicia. Escuche, atributos de Dios: amor, Él es justo, Él es misericordioso. Pero usted y yo, la única manera de aprender es responsabilizarnos por lo que hacemos. Eso lo hace un Padre justo, y Dios es justo. Y dice que Moisés entró a Canaán, ¿o no entró a Canaán? Dice que el Señor le mostró a lejos lo que era Canaán, porque estaban dibujados la misericordia y la justicia. Elías, lo hablamos hace poco, cometió un error: huir de una mujer. Falló en algo tan sencillo, pero falló. Y después que Dios lo saca de la cueva y le da la palabra, entonces el Señor le dice: ahora me vas a ungir a Eliseo. Estuvo la misericordia, pero estuvo la justicia. Y como esos hay muchos. Vemos a Sansón, conocido. El Arnold Schwarzenegger de aquellos tiempos era Sansón. Musculoso, bello, hermoso, así como el que usted tiene al lado. No lo mire si es hombre, pero si es mujer, píquele el ojo. Un hombre hermoso. Dice la palabra que era juez de Israel, pero su comportamiento estaba muy lejos de lo que es ser juez de Israel. Su pecado lo llevó a que le quitaran sus ojos, a que su fuerza se perdiera, pero sobre todo, lo más importante, a que el Espíritu de Dios se fuera de él. Que este 2021 el Espíritu del Señor pueda apagarse y no darse cuenta, porque pensamos que como estamos en gracia, todo es permitido. ¿Y se arrepintió o no se arrepintió? Y en los ojos le volvieron a salir, ¿verdad que sí? Los ojos le volvieron a salir, ¿verdad que sí? Él pidió misericordia y Dios le permitió matar a todos ellos para cumplir la voluntad del inicio de lo que Dios lo había mandado. Pero los ojos no crecieron, porque era consecuencia de lo que había hecho. Misericordia y justicia. Dígalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Diga: misericordia y justicia de Dios. Estaba el nacimiento de la iglesia primitiva. Estaba el nacimiento en el apogeo, después de haber sido llenos del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Había un acto de generosidad en aquel tiempo. Ya no había apariencia. Todos estaban unánimes en un mismo sentir, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Había una unidad tan hermosa, así como lo que hay en Sin Muros. Aleluya. ¿Alguien puede brindarle un fuerte aplauso al Señor? Había una unidad entre ellos, así como de nosotros, que sea por fe. Y dime, disculpa el sarcasmo, siempre me disculpa, por favor. Había una unidad tan tremenda que los apóstoles decían algo y la gente se movía bajo esa dirección. Pero habían dos sinvergüenzas llamados Ananías y Zafira, que querían ser protagonistas bajo la apariencia.
querían detener un fluir del Espíritu en generosidad en aquel tiempo, porque dice que no había necesitados en la iglesia, en la congregación. Querían frenar lo que Dios estaba haciendo. Y cuidado si tú y yo somos de los que frenamos y no los que nos ponemos para sostener lo que Dios está haciendo. Le oro al Señor para que usted y yo no seamos de eso. Pero dice que cuando el apóstol Pedro los citó a ambos, habían determinado dar una cantidad. Pero dice que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, los cita porque sabía la misericordia de Dios estaba en ejercicio. Le preguntó: ¿qué han hecho con la heredad? Les preguntó: ¿qué están haciendo ustedes? Pero cuando se quiere vivir bajo apariencias para ser protagonistas, la bendición de Dios no va a estar sobre ellos. Porque Dios en este tiempo no quiere protagonistas. Dios en este tiempo no quiere llevarte a lo mejor de lo que tú piensas, porque no estás preparado, porque todavía hay orgullo, porque todavía hay soberbia. Porque aún y cuando podamos estar preparados, a lo mejor no es el tiempo. Algunos se desesperan buscando la promoción. Algunos se desesperan en el empleo buscando cuándo el jefe me va a dar el título, cuándo el jefe me va a promover. Pero a lo mejor tu corazón todavía no está sano. Y hasta que tu corazón no sea sano, nunca vas a ser promovido. Pero cuando eres diligente, cuando eres el pequeño, cuando tienes la unción de un humilde, cuando tienes la gracia de alguien que no le importa en qué lugar estás, sino que está honrando a Dios y está honrando el lugar donde trabaja, entonces la mano de Dios viene sobre aquello para bendecirles y para darles 1000 veces más de lo que creen. No forces tu promoción. Eran unos sinvergüenzas. Veían que los que a lo mejor daban, la gente los miraba con anhelo. Ellos lo que querían era figurar. Y es donde se demostró la mentira. Y dice que Pedro los citó a ambos, que eran pareja, eran esposos, Ananías y Zafira, a cada uno por separado. Y cuando la misericordia de Dios se hizo presente en una pregunta, como hoy la misericordia de Dios puede venir sobre ti para que hables, escúchalo bien, para que sueltes, para que tu camino pueda ser diferente. Porque no hay liberación, escúchalo bien, no hay liberación sin confesión. Y lo explico. Si usted está pasando por un problema y usted sigue recayendo y sigue recayendo y sigue recayendo y sigue recayendo, usted debe buscar ayuda. Lo que pasa es que nos cuesta confesar, nos cuesta hablar. ¿Usted sabe por qué cuesta? Por orgullo, por el yo. Porque cuando usted sabe que usted es un soldado y usted no está preparado para ir a la batalla, y usted tiene un dolor en sus piernas que no lo deja avanzar, y sobre todo expone a todo un ejército o a todo un pelotón por el solo ejercicio de no dar su brazo a torcer y entender y decirle al cabo, al militar, al que tenga más grado, decirle: mira, ahorita no puedo, me siento mal, siento que no voy a poder. Estás arriesgando todo un pelotón por el orgullo. Pero yo quiero decirle a alguien en esta noche: si tu orgullo es más fuerte que lo que está pasando, entonces lamentablemente será imposible llegar al lugar donde Dios tiene terminado para ti. Pero si eres humilde, eres un siervo, eres un doulo, quiero decirte que la misericordia de Dios te va a envolver, que la gloria de Dios te va a envolver, que el poder de Dios te va a envolver. Y aunque para otros lo que hiciste fue malo, Dios te dará la fuerza, Dios te dará la fortaleza para que te levantes y seas promovido. Porque aunque haya sido público, Dios te va a dignificar. Alguien tiene que decir amén en esta noche. ¡Aleluya! Pero ¿a dónde nos dirigimos? Al que está igual y peor que nosotros. Usted lo sabe. Y dice que Ananías mintió. Y
y la justicia de Dios en tiempo de gracia. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir lo que pasó? Cuando le mintió al Espíritu Santo, ¿alguien puede decir lo que le pasó? Dice la historia que después de 3 o 4 horas vino la mujer. Le hicieron la misma pregunta. La misericordia se expuso, pero no tomaron la misericordia. Prefirieron mentirle al Espíritu Santo y algo pasó. Murió igual que su esposo. A veces no está el crecimiento. En la familia, sí, también. En el matrimonio también. Confiese. Porque dice la Escritura que la verdad nos hará libres. Pero vivimos en una sociedad cristiana donde la mentira se ha vuelto parte de nosotros. Yo no miento, yo obvio. Yo no miento, yo no digo lo que no me conviene. Yo no miento, pastor, yo no tengo necesidad de hablar de más. Ese es el engaño en este tiempo. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: negarán la eficacia de la fe. Eso quiere decir que son gente que dice ser cristiano, pero no camina como cristiano, no habla como cristiano, no se expresa como cristiano, está en lugares donde no debe haber un cristiano, no debe estar un cristiano, habla lo que no habla un cristiano, conversa lo que no conversa un cristiano. Sus obras no glorifican al Señor, y si su obra no glorifica al Señor, dígame, ¿en quién usted está creyendo? ¿Así o más claro? No es que la misericordia me acobija. La misericordia nos empuja, nos da la oportunidad. Una cosa es salvación y favor inmerecido. Gracias. Merecíamos la muerte, pero Cristo, por su gracia y bajo su decisión, porque la salvación no es para todos. ¿Usted está entendiendo? La salvación no es para todos. Ya que está a su lado, la salvación no es para todos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no es para todos? No es para todos. No es que todos somos salvos en Cristo. Sí, es una verdad. Pero la salvación hay un requisito. La salvación es para los que creen. Y creer es tener la convicción de que vivo lo que creo, de que vivo lo que hablo, de que vivo lo que entiendo, de que vivo lo que aprendo. ¿Alguien está acá? ¿Se siente bien? ¿Se siente chévere? Apariencia. Lo más actualizado del 2021. Cómprate tu máscara en la esquina. Baratica, 2 florines. 2 florines por una máscara de felicidad. 2 florines por una máscara de bienestar. 2 florines por una máscara de prosperidad. Pero la máscara y la apariencia es, como decimos, de las tarjetas de crédito y el pecado. Use ahora y pague después. Dios quiere en este tiempo hacer entender a usted y a mí de que necesitamos entrar en un nivel diferente. No juegue, pero tampoco juzgue. Recuérdese de Pedro. Pedro oraba bastante. Pedro estaba por encima de los demás, pero Jesús le dijo, me vas a negar. Y a lo mejor esos cristianos que se ríen del que se cayó, de que se burlan del que siempre se cae, que son los más espirituales, los que están más en ayuno. Cuídate, el que esté firme, mire que no caiga. Porque en medio de esa firmeza Dios va a exponer lo que hay en tu corazón. ¿Alguien está acá entendiendo? Dios va a exponer lo que hay en tu corazón. Y a lo mejor va a ser tan fuerte lo que Dios va a exponer que a lo mejor va a ser hasta un familiar que se vaya. Porque Dios va a exponer dónde está tu corazón. Dios
Dios va a poner además alguna relación, tu familia, tus hijos, algo se desquiebra, pero Dios lo está permitiendo para ver qué es lo que está en tu corazón. Pero si en tu corazón está como Job, que hay arrepentimiento, que Job dijo claramente: recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? Job fue capaz de decir, cuando la mujer le decía: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuánta gente no te ha dicho que maldigas a Dios? ¿Cuánta gente no te ha dicho: deja de dar en esa iglesia? No seas gafo, chico, vas a estar dando tu dinero. No seas gafo. Eso es para que el pastor se compre otro carro, para que el pastor viva bien. Entiendo. Por encima de una cultura de pensamiento está una cultura del reino, y el reino suma cuando se da, pero la cultura del mundo, mientras das, te quita. Pero yo no sigo la cultura de lo que otros piensan, yo sigo la cultura del reino. Aleluya. ¿Qué puede brindar un fuerte aplauso al Señor? La gente siempre va a hablar, porque hagas o porque no hagas, porque seas bueno o porque seas malo, porque estés gordo o porque estés flaco. La gente siempre va a hablar, pero usted y yo no caminamos por lo que la gente dice, caminamos porque el Espíritu Santo nos determina para hacer cosas grandes. Y tu pastor te está diciendo en esta noche que tú estás determinado para algo grande. Tú estás ya determinado. ¿Por qué? Porque estás metido en la década de los pequeños. Tú eres un pequeño en las manos de Dios, y Dios te va a colocar en grande. Aleluya. Dios te va a colocar en grande, por encima de otro. Lo débil del mundo tomó para avergonzar a lo más fuerte. Lo más vil del mundo tomó para avergonzar a aquellos que se creían sabios. Porque Dios lo que busca es sacar lo que hay en nuestro corazón. Este domingo vamos a cumplir 10 años. 10 años. A lo mejor usted diga: pastor, ¿qué le pasó? Últimamente esas 3 predicas como que está lanzando mucho peñonazo. No. Gócese con el peñón, gócese con el zapato, y gócese con la palabra de amor también. La palabra siempre nos va a exponer en nuestra comodidad. Yo hablaba con el pastor hoy y le decía: pastor, el Señor nos habló de una nueva década en este tiempo. Y el pastor me decía: Daniel, tú estás entrando en una década como la que entró Caleb y Josué. Usted sabe que cuando Josué y Caleb le tocó conquistar, toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Y usted sabe que proféticamente, ¿con quién llegó a conquistar? ¿Usted sabe con quién? Con los pequeños. Por eso es que dice en el libro de Josué que el Señor los mandó a circuncidar, porque era un pueblo pequeño, que había nacido pequeño. Y yo quiero que entiendan lo que el Espíritu Santo está hablando en esta casa. Usted está destinado a una unción de pequeño durante 10 años. Hay una unción que el Señor nos decía muy fuerte, y llorábamos el pastor y yo, le decíamos: papá, es que entramos en una década de pequeños. Oiga, cuando yo veo a Lewis, que lo conocí en un momento de dificultad, me llamó creo que a las 11 de la noche o 10:30, algo así me llamaron, ¿verdad que sí? Bien tempranito. El pastor te colgó, el pastor te apagó el teléfono, y él está pasando por una situación difícil, y lo expongo porque no voy a decir más nada de él. Ese día no encontré a nadie con quien ir, y agarré a uno por allá, agarré una piedra por allá, vente por acá, y le dije: no haya reprender, no haya hacer nada, porque puede ser peor. Deja que yo lo haga. Observa. Agarré a un pequeño, y recuerdo que esa vez, gente, que nosotros entramos, Dios hizo algo grande en tu vida desde ese día. Y esto no se trata de que soy esclavo del agradecimiento. Esto se trata de que Dios movió algo a favor de tu vida para bendecirte.
tú eres pequeño. Cuando Dios trajo a Carlos, eres un pequeño. Cuando Dios trajo a Mairobi, eres un pequeño. Cuando Dios trajo a Noraida, cuando Dios trajo a Noraida, qué tremendo Noraida, tu proceso. Pero hoy podemos reír de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque estás parada, eres un pequeño. Cuando yo veo la vida de María Angélica, veo una persona que fue maltratada por autoridades, no llevada de la manera correcta, pero entraste en la década de los pequeños. Cuando veo a Aris, después de un tiempo, volver otra vez, entraste bajo una nube de los pequeños. Cuando veo a Elvira, su sonrisa y su calidez cuando habla, veo amor en ella. Cuando veo a María Elena, que María Elena la conocí fue en la radio, y veo cómo Dios ha estado haciendo cosas grandes y Dios va a derramar tu sanidad completa sobre esa columna en el nombre de Jesús. Un pequeño. Tú también eres un pequeño. Cuando veo a Carlina, veo que Dios comenzó una obra en ella tremenda. Y Dios la está metiendo en una nube de los pequeños. Cuando veo a Michael Cruz, que llegó y no lo trajo nadie ni lo invitó nadie, sino que alguien de su mejor amigo lo trajo a la puerta. Su mejor amigo, ¿usted sabe cuál es el mejor amigo del hombre? ¿Sabe cuál es? Y lo trajo a la puerta. Pero no lo hagas pasar todavía para que no vaya a ser aquí y vaya a levantar la mano. Y cuando veo a Michael, que siendo una persona nueva, levanta sus manos y la gloria de Dios nos inunda, es que Dios me está diciendo: no veas a aquellos que no se mueven, ve la palabra que estoy soltando sobre los que están entrando, porque hay una generación de valientes de la vida de este tiempo que se levantará para bendición y honra de este ministerio, y yo declaro que ellos serán esos valientes en este tiempo. Cuando veo a Marco que me dice: pastor, estoy luchando y no me voy a caer jamás, es la unción del pequeño sobre él. Cuando veo a Arturo, la primera vez que nos conocimos, me pareció increíble. Bueno, voy a borrar esa palabra porque por ahí hay que hablar por increíble. Me pareció tremendo la manera de hablar de un muchacho que solo tiene 2 semanas en la iglesia, en ese momento. Y la manera con que me hablaba y la conversión con que me hablaba, yo decía: pero si a veces unos que tienen 10 años no hablan de la manera que él habla. Y el Señor me hacía entender hoy es que ellos entraron en la unción de los pequeños. Cuando veo a Joenis, que conoce de la palabra, pero que Dios lo conectó en esta iglesia para transformarlo, para bendecirlo, veo la unción del pequeño sobre él. Cuando veo al señor José y su esposa Aurora, me lo aprendí bien, porque estoy aprendiendo la bendición, para que vean que no se me olvida. Y veo que venían pasando, veían la iglesia cerrada, tenían un tiempo en su casa, pero conocen al Señor. Y como no hay anuncio afuera, gloria a Dios, estamos orando para ver quién siembra la parte de afuera para el horario. Y vemos que en ese momento él no dio, cuando estaba haciendo una diligencia X, comenzó a ver que había gente, preguntó, y vino la semana siguiente, y creo que tienen cerca de un mes congregando, son 3 semanas. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque la gloria de este ministerio no se la va a llevar el pastor Daniel, ni los pastores Correa, ni nadie. Se la va a llevar el Señor Jesucristo. Porque Él va a decidir quién entra y quién no. Porque Él es el que abre y Él es el que cierra. Cuando veo a mi hermana Mary, Mary, ¿verdad? Mari Bermúdez. ¿Usted? Mari. Ajá. ¿Viste? Me peleé uno.
11, pero de 21, está bien, ¿verdad que sí? Cuando veo a mi hermana Mercedes insistente, constante, cada miércoles con una actitud de devoción, ella hace que yo cada día como pastor siga adelante, porque veo la respuesta. Cuando veo a Fabio, veo en él un producto de Dios en un continuo crecimiento grande. Yo veo a Fabio y veo a un Pedro que es capaz de dar la vida por sus hermanos. Y sé que Dios lo ha traído a esta isla para hacer algo grande sobre él. Niurka, Pipo, generaciones que llegaron. Permítame estos minutos, ¿me puede dar unos minutos más, por favor? Generaciones de pequeños, con corazones humildes. Pero cuando veo generaciones como Caleb y Josué, que estaban en el desierto, pero no murieron en el desierto, mi mirada se centra a Patricia. Mi mirada se centra a su esposo. Mi mirada se centra a Luz Marina. Mi mirada se centra a Gladys. Mi mirada se centra a Billy, a Tony. Mi mirada se centra en Manu. Y en algunos que estamos acá, otros que no estamos. En Gustavo, por supuesto. Pero mirada se centra en que ellos, Caleb acompañó a Josué hasta el final. Y vemos dos generaciones en esta iglesia. Generaciones de Caleb y Josué que se han mantenido, aunque otros se han perdido en el camino. Pero vemos generaciones que conquistarán con este ministerio de pequeños. Porque estamos en la década del pequeño. El pequeño vendrá a servir y el menor una nación fuerte. Y todos nosotros hemos entrado en esta iglesia en épocas diferentes. Jesús, Raquel, Regina, Dora, Marley, que también es jovencita. Faltó Marley, porque sabes que yo la vi. Y todos los que estamos acá. Algunos en el camino se detuvieron, pero oramos al Señor para que sigan. Pero Moisés no la vio, pero Josué la vio. Y Josué no se preocupó por lo que pasó. Josué solamente una cosa determinó, y no sé por qué el Señor me lleva todo esto. Pero Josué solamente necesitó una cosa: que se circuncidara todo. Eso quiere decir que entraran en una separación de santidad. Y eso es lo que yo a todos los pequeños, Jennifer, un pequeñito, Jorge también un pequeñito, la misma Ángela, todos los que estamos acá, disculpe si se me fue algún nombre, me disculpe. Escuchen. Porque para poder entrar a la tierra prometida, los Josué y los Caleb, que representan los que han tenido más tiempo con los pastores desde el año 2012, son esa gente que va a ser un brazo con nosotros para continuar, formar, discipular, enviar. Pero los pequeños van a ser los que quiebren las piedras. Los pequeños van a ser esos que crecieron en el camino y entraron. Y yo no sé si usted entiende, porque Dios adelantó algo del día domingo. No me engañé, Dios no puede ser burlado. Esta iglesia está anclada, no parada, está anclada en una palabra. El pequeño vendrá a servir y el menor vendrá a ser un pueblo fuerte. Y yo quiero decirle a todo el que me está viendo, así sea una ovejita online, Dios va a hacer algo grande en tu vida.
Porque esta casa entró en una década de pequeños, en una década de siervos, en una década de fieles, en una década de humildes, en una década de dolor, en una década de amor, en una década de compañerismo, en una década de fraternidad, en una década de unidad, de sentir, de Espíritu de Dios. Aleluya. Entramos y usted entró en esta década. Pero hay una sola cosa que yo le pido por usted, Padre. Necesita ser circuncidado. Necesitamos abandonar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Si mi esposa Abigail hoy sintiera decirlo, ella está en libertad de hacerlo. Si yo como pastor sintiera hoy que necesito abandonar algo, lo hiciera. Porque esto no se trata de posiciones. Porque los pastores no tenemos una posición alta, tenemos mayor responsabilidad. Por eso es que siempre he dicho que no somos una iglesia conservadora en sus normas. Somos una iglesia en la libertad del Espíritu Santo, en este tiempo. Somos una iglesia que no juzga. Somos una iglesia que no maldice. Somos una iglesia que ama, que recibe. Una iglesia que abraza. Una iglesia que cree que Dios está en este lugar. Una iglesia que realmente el que vino nuevo sabe que la unción del Espíritu Santo se manifiesta sobre este lugar. Una iglesia que conoce dónde Dios está. Una iglesia que no es manipulada, no. Una iglesia que entiende en su devoción a Dios que Dios sí está en este lugar. Que la presencia de Dios sí se manifiesta en este lugar. Que la unción del Espíritu Santo sí se manifiesta. De que sí hay milagro porque usted es un milagro. Porque yo soy un milagro. De que sí hay poder de Dios en esta iglesia. Que la alabanza sí nutre, sí rompe los techos. Aleluya. Usted puede cerrar sus ojos ahí sentado. Solamente el teclado bíblico. Entonces, si quiere ayudarme. ¿Qué generación es usted? Esos nuevos que están por llegar. Esa generación, los valientes. Una generación que no se va a dejar engañar. Mi hermano, Dios quiere que hoy pongas a cuenta tu corazón. Espera con paciencia. Y Él te colocará donde debes estar. Espera, aguarda. Que no sea más fuerte el deseo por tu promoción, sino el deseo de Dios de promoverte. Usted sabe algo, la gloria de hombres se acaba, se olvida, muere. Pero la gloria de Dios, así como estaba en Eliseo, ni aún la tumba la resiste. La generación que nacerá en este tiempo es una generación así, donde su propósito no morirá, donde su propósito seguirá. Lo que yo no pueda ver, Daniel David lo verá. Lo que Vivi y Tony no vean, lo verá Ian y Ethan, y los hijos de su hijo, y las generaciones. Solamente Dios nos pide el corazón, Señor. Solo el corazón. Algunos te abandonarán, no creerán en ti. A Jesús, ¿cuántos no lo abandonaron? Dicen que dejó, algunos estadísticas dicen que eran como 500 cuando los dejó en el aposento alto. Pero algunos pensaron que la palabra no se cumpliría y dicen en Hechos capítulo 2 que quedaron como
los 120. ¿Qué pasó con los 380? Dejaron de creer. Yo quiero decirle a toda esta casa: cree, porque este ministerio se ha establecido en estos 10 años porque Dios habló a un hombre y le dijo: cree, corre, porque sin muros serás habitada a causa de la multitud de hombres y de ganado. Una palabra estableció este ministerio, y que aunque han querido desestabilizarla, hay una promesa en esta generación, hay una promesa en este ministerio. Y si tú me permites como pastor dirigirte o dirigirnos, así como el Señor le dijo a Josué: nada te podrá hacer frente, Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Señor, yo te pido por cada persona en esta noche. Hoy te pido que tu espíritu lo circuncide, lo separe para ti, Señor, lo santifique para ti, Señor. Toda obra de maldad que ha querido alarlos, que ha querido sacarlos, Señor, de la luz, toda tiniebla que ha querido entrar en sus hogares para engañarlos, hoy le ordeno en la autoridad de la palabra, en la autoridad que tú me has dado, Señor, le ordeno a toda tiniebla que retroceda en el nombre de Jesús. Mira aquellos, Señor, que han sido como un Caleb durante este tiempo, que hoy ellos se levanten como un Caleb. Todavía tengo la misma fuerza de hace años, todavía puedo entrar, salir, golpear, todavía puedo creer en un Dios poderoso, todavía sé que mi promesa está viva y no muerta. Que ellos nos puedan ayudar, Señor, a sostener esa generación que va a entrar, esos valientes que van a entrar, y veremos tu gloria, y veremos la recompensa de un Dios que habla en el próximo tiempo. Yo quiero que usted levante su mano y usted pueda decir conmigo en esta noche: Señor Jesús. Dígalo fuerte, diga: Señor Jesús, hoy determino creer esta palabra. Señor Jesús, a partir de hoy, no más apariencia, no más máscaras. A partir de hoy, viviré y caminaré en tu verdad y en la libertad que tú nos das. Alguien puede decir amén. Alguien puede batir sus manos en esta noche y darle gloria a Dios. Aleluya. Quiero bendecir a cada vida. Que Dios les bendiga. Gracias damos al Señor de que ustedes también serán parte de esa generación. Si estás dispuesto a abandonar las apariencias y a quitarte las máscaras, entrarás en lo que Dios ha determinado para ti. Que la paz de Dios esté sobre ti, y te esperamos el día domingo a las 9 de la mañana, donde estaremos celebrando esta década de bendición en la cual Dios ha plantado este ministerio sobre la isla de Aruba. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y la iglesia le brinda un fuerte aplauso a ellos también. Bendiciones.